Hola, soy Elena Martínez, fisioterapeuta, osteópata y profesora de la Escuela de Osteopatía, y estoy impartiendo cursos de pediatría, sobre todo en el abordaje del neonato a nivel craneal. Lo importante es hacer un diagnóstico del paciente en un primer momento, sobre todo observando su cráneo, escuchando los síntomas que la madre cuenta acerca de los problemas que tiene el neonato y investigando además el embarazo que tuvo su madre y la forma de nacimiento, que eso también nos puede revelar algunos problemas actuales del neonato, ya sea porque ha estado en una posición intrauterina con mucha compresión que pudo haber afectado a los huesos craneales. Las patologías habituales que vemos en el neonato son cólicos del lactante, irritabilidad, reflujo gastroesofágico, hay a veces asimetrías craneales, ya sea de la bóveda del cráneo y también de la base craneal. Por lo tanto, para algún tipo de patología, algún problema, lo que tenemos que es investigar si existen solapamientos de la bóveda craneal para luego investigar la base, que son de dos orígenes diferentes embriológicos. Luego empezamos con las técnicas, sobre todo de solapamiento, quitar solapamiento para mejorar la simetría craneal y también facial. Luego ya procedemos al trabajo manual de cada zona que encontremos, ya sea prominencias o aplanamientos, utilizando las técnicas respectivas de modelaje. Las técnicas craneales que utilizamos sobre todo es buscar solapamientos de la bóveda y vamos a ir tratando, manteniendo esa separación, ese escalón que hay de los huesos que se han producido durante el parto, porque la cabeza del feto al salir tiene que producirse un solapamiento fisiológico, o sea que un hueso pasa por encima de otro. Y a las 24-48 horas el cráneo debe volver a su posición. Si eso persiste en vida postnatal, tenemos que tratar esa sutura para que el cráneo crezca de manera simétrica. No solamente si no tratamos el cráneo, va a persistir durante tiempo, pero también afectará a la simetría facial y luego a la oclusión dental. Entonces, las primeras técnicas que utilizamos es de separación de la sutura, mantenemos en abertura, en separación, siempre con una ligera presión. Para ello debemos colocar al bebé en una posición que no tenga tensiones a nivel cervical y mantener esa separación teniendo en cuenta que la articulación de los huesos de la bóveda craneal todavía no tiene la identación, o sea, los dientes, entonces resulta más fácil, ¿vale? Pasamos revistas así a todas las suturas, separando, manteniendo, tratando de armonizar todas esas suturas para que desaparezcan esos acabalgamientos, ¿vale? El bebé no sufre absolutamente nada, simplemente que se mantiene esa separación. Luego, por ejemplo, si existe un tortícolis, lo que tenemos que investigar es la zona del cóndilo occipital. La cabecita del neonato estará en inclinación y rotación contraria. Entonces haremos técnicas para desimpactar el cóndilo occipital y primero vamos a inhibir la musculatura suboccipital. Luego técnicas osteopáticas para ello. Tenemos la técnica en la que tenemos que colocar al neonato en una posición de declive y con una mano tratar de coaptar el cóndilo occipital y producir una tracción axial de la columna más rotación homolateral para que el cóndilo retroceda. Volvemos y seguimos con las otras técnicas para las lesiones de tipo compresión de las
sin condrosis de la base y de la articulación esfenobacilar. Dos esferas, la esfera anterior y la esfera posterior, tratando de equilibrar esa articulación esfenobacilar. Luego tratamos las lesiones intraóseas que se han producido debido a ese descenso, a veces con un trabajo de parto bastante prolongado, y tratamos de desimbricar, de darle forma diferente a esa rotación que se ha producido de manera anormal, por ejemplo, en el occipital. ¿Vale? También el temporal, tratamos de reducir esa disfunción intraósea, tratando de abrir la zona que está más comprimida del hueso temporal Esto, repito nuevamente, que no produce ningún tipo de lesión, o sea, se hace con una ligera presión, tratándole de dar movimiento al hueso temporal y trabajando con un guante, trabajando para hacer un bombeo en la trompa de Eustaquio, con un dedo intrabucal, tratando de producir un estiramiento de la trompa de Eustaquio para que drene la secreción acumulada allí. Nunca estas técnicas se deben producir en los momentos agudos, de infección aguda. Debe haber pasado el periodo de fiebre y, aunque esté tomando antibióticos, se debe trabajar esta zona, ¿vale? Luego se debe equilibrar la articulación esfenobacilar en flexión-extensión, ¿vale? Para dejar al niño tranquilo. Ya después procedemos a trabajar la zona de la cintura escapular, la zona de esternón, ¿vale? Tratando de equilibrar todo lo que sea la fascia torácica. El manubrio esternal debe tener cierta armonía entre el manubrio y el cuerpo esternal. Todas estas técnicas se utilizan diariamente en la consulta, sobre todo cuando el niño tiene problemas, claro, que no sabe exactamente la madre dónde ir, excepto que el fisioterapeuta lo derive a un osteópata. Son técnicas inocuas que no producen ningún problema y si se aplican con cierta con seriedad y sabiendo diagnosticar, porque siempre es necesario saber lo que podemos hacer y saber las contraindicaciones. Entonces espero que les sea de utilidad y lo puedan utilizar en vuestra clínica diaria, y por ejemplo hay otras patologías que también las podemos tratar.